¿Por qué es un movimiento estratégico en términos geopolíticos del presidente López Obrador? A grandes rasgos lo he mencionado, pero aquí van los números, aquí van los datos. Es que con la escasez de la vacuna de Pfizer, con quien México tiene un contrato por más de 34 millones de dosis para vacunar a 17 millones de personas, pues México se vio en la obligación de buscar otras opciones para seguir con su campaña de vacunación. El plan B se apoyará en los fármacos que puedan llegar desde Rusia. Esto que dijimos, ok, pues está bien Pfizer, pues ahora seguimos con nuestro plan. Y este plan B consiste en que entre el 25 de enero y el 12 de febrero de 2021 se tiene previsto que se recibirá 1 millón de vacunas por parte en general, de dos laboratorios, de Pfizer y de Sputnik. Nada más que Pfizer mandará 100,000 y Sputnik V llegarán 900,000 desde Rusia. Originalmente solo se pensaba en la adquisición de 7.4 millones de dosis de la vacuna rusa, pero de lograrse los envíos pactados con Rusia, habrá 3 veces más dosis de las esperadas. Así que si la oposición pedorra quería ver que México se quedara quieto y que el gobierno mexicano se cimbrara por este cambio tan repentino desde el exterior, se van a quedar con las ganas de hacer quedar mal al presidente. Fue una jugada estratégica muy interesante la de López Obrador, porque ahora, imagínense que de tenerse pactadas únicamente 7.4 millones de vacuna Sputnik V, antes de saber que Pfizer se iba a echar para atrás, con esta llamada del presidente López Obrador con Vladimir Putin, presidente de Rusia, pues se tendrán hasta 3 veces más dosis de lo pactado. Ahora el terreno está en que COFEPRIS apruebe el uso de esta vacuna. Y entonces sí, mis queridos alumnos digitales, entonces sí, México sigue sin alterar su calendario de vacunación. ¿Qué otra cosa podemos leer al respecto? Que no es casual, pues, lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos, a través de Pfizer, quiere primero generar inmunidad de rebaño dentro del territorio estadounidense. Rusia está haciendo lo propio en Rusia, pero también tiene capacidad para abastecer a diferentes países que son claves para Rusia, que son estratégicos en sus propósitos geopolíticos. Y en este contexto, pues, desde septiembre Rusia había dado a conocer que quería enviar hasta 32 millones de dosis a México. O sea, imagínense, 32 millones de dosis. Había sido México, sin embargo, quien había estado postergando esta fecha, porque incluso en noviembre la revista Nature, una revista de ciencias, publicó que los rusos no habían hecho público su protocolo de investigación y que la Sputnik V se había probado en muy pocos voluntarios y que se había saltado fases del proceso. Pero como les dije, amigos y amigas, también este tipo de publicaciones se dan para desprestigiar a los rusos, porque pues finalmente Sputnik salió antes que, por ejemplo, que la vacuna de AstraZeneca y antes que la vacuna Pfizer, y sin embargo, a quienes le aplaudieron los medios occidentales fueron a las vacunas británica y a la estadounidense y no le dieron su crédito ni a CanSino Bio ni a Sputnik V. Ahora, la vacuna Sputnik V del Instituto Gamaleya, que es un instituto público además, fue la primera vacuna en registrarse en el mundo. Por eso es que Rusia la considera una potente herramienta geopolítica, porque al vendérsela, al darle acceso a los aliados que considera Rusia estratégicos en América Latina, en Asia Central y en Europa, porque en Europa déjenme les cuento que ya entró con Hungría y que hoy Angela Merkel, muy a pesar de lo que diga Lili Telles, que es una respetada epidemióloga y que ahora pues trabaja en el Senado como senadora. Bueno, ya ven que estoy bromeando, ¿eh? No vayan a decir, ay, el profe dijo que Lili Telles era epidemióloga. Pero es lo que se atribuye el papel de epidemióloga y ya descalificó esta vacuna, Sputnik V, dice que es una vacuna muy malita, que no engañen al pueblo. Pero Angela Merkel, de Alemania, ya ven que los chayoteros y los fachos aquí en México sí le apoyan y le aplauden todo lo que haga Angela Merkel. Bueno, pues ella misma se ofreció con Vladimir Putin a gestionar, a cabildear la entrada de Sputnik V a los demás países de la Unión Europea. Así que, pues, ¿ustedes a quién le creen? ¿A Lili Telles o a Angela Merkel?
la canciller alemana. Ahí se las dejo de tarea en lo que van contestando. La conversación entre López Obrador y Putin se destacó en la televisión estatal rusa. Imagínense, en Estados Unidos, que somos su principal aliado, difícilmente le dan cobertura a las noticias de México. En Rusia, esto fue un escándalo, o sea, fue muy favorable. En la televisión local se destacó mucho esta llamada. Sobre todo aparecía mucho esta imagen de Russia Today, que se llamaba La llamada demuestra la buena relación entre México y Rusia. Así fue como empezó la cobertura noticiosa y prácticamente, pues sí, México está en la mira de Rusia para establecer buenas relaciones. Y si a esto le sumamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó personalmente a Vladimir Putin a venir a México, imagínense la señal y el mensaje que le mandaría López Obrador a Joe Biden con Putin en la Ciudad de México. Ya vino Sergei Lavrov, ya Marcelo Ebrard Casaubon se encontró también con Putin y bueno, pues hoy López Obrador dijo, lo invité a venir próximamente a México. Sería un mensaje muy interesante, muy interesante. Bueno, aquí está este otro medio, Sputnik News, también ruso en español, que dice Putin y López Obrador examinan suministro de Sputnik V y capacitación de médicos mexicanos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par de México, Andrés Manuel López Obrador, examinaron una conversación telefónica, el suministro de la vacuna Sputnik V y la capacitación de médicos mexicanos en Rusia, comunicó el Kremlin. O sea, es también en Rusia la noticia del momento, porque ven en López Obrador un liderazgo bastante sólido y bastante fuerte. Sputnik, hay que recordar esto, hay que recordar esto, porque hablamos de la vacuna Sputnik como una herramienta geopolítica. Se llamó así por el primer satélite soviético, el Sputnik 1, que se lanzó en 1957 y que supuso un hito en la carrera espacial y una victoria rusa sobre Estados Unidos. Como en las vacunas, también la vacuna rusa fue la primera que salió, prácticamente le volvieron a poner Sputnik porque el mensaje es, les volvimos a ganar la carrera. Importante, a contrarreloj. En el momento que ustedes anunciaron que ustedes tendrían primero la vacuna que nosotros porque le estaban invirtiendo más dinero y más capital humano científico, pues nosotros los rusos volvimos a sacar algo que era muy importante para la humanidad, como en su momento, en el contexto de la Guerra Fría, cuando era la Unión Soviética, salió con el Sputnik 1, ¿no? Ustedes recordarán que en 1957 se lanza el Sputnik y fue la primera vez que el ser humano le dice en esta competencia que tenían los rusos, o en ese tiempo soviéticos, con los estadounidenses. Y miren que, decíamos, la simbología del poder es muy importante, porque al ponerle Sputnik, V de vacuna Sputnik, esto se los aclaro cada ratito, les digo V, porque casi todos los medios dicen la Sputnik 5, la Sputnik quinta, es Sputnik V, como bien dice mi queridísimo Diógenes, porque bueno, incluso periodistas destacadísimos dicen Sputnik 5, y por más que cuando me entrevistan les digo Sputnik V, pues no les queda claro y siguen diciendo Sputnik 5, pero es Sputnik V de vacuna, de vaccine. Bueno, entonces, decíamos que es una herramienta geopolítica porque sale antes que las de Pfizer, que las de AstraZeneca, incluso que CanSino Bio. Se distribuye ya en 12 países y ya en enero de 2021 sumó a México y a Hungría. Hungría es el primer país de la Unión Europea que va a empezar a inyectar, a vacunar a su gente con esta vacuna. México se uniría así a Argentina y a Bielorrusia, que ya empezaron a vacunar. Venezuela, Serbia y el resto de estados que aprobaron la principal vacuna rusa para su uso de emergencia, alrededor de una docena. O sea, prácticamente aquí en América Latina, Argentina y Venezuela han sido como los cabeza de la lanza, la punta de lanza, y bueno, México se suma a este trío de países latinoamericanos. Y ahí está la defensa. La diferencia, a pesar de las coincidencias que tienen, por ejemplo, el presidente López Obrador y el presidente Alberto Fernández de Argentina, que se aprecian, se estiman y comparten principios políticos, López Obrador dijo que él se esperaría para vacunarse cuando le llegara el turno
y en cambio el presidente Alberto Fernández, que me parece a mí una estrategia más inteligente, se vacuna primero y se tiene que vacunar primero porque ya también es un hombre de edad para evitar que sus comorbilidades pongan en riesgo la seguridad nacional, como ahora está sucediendo en México con el presidente López Obrador contagiado. Entonces, a pesar de la rusofobia, es decir, de la fobia que se le tiene en los medios mexicanos, medios occidentales, medios chayoteros de México y del mundo occidental a Rusia, pues la Sputnik V avanza en América Latina y decíamos, pues este señor Alberto Fernández es como el gran gestor de la distribución en América Latina de la Sputnik V. Vamos a ver, entonces seguimos con más datos concretos. A ver, dice, si hacemos la reflexión, pues, ¿por qué es importante esto? Porque la vacuna rusa, fíjense bien, ¿por qué el paso que dio el presidente López Obrador es estratégico y que me parece importante? La vacuna rusa reporta 91% de efectividad y más de 50 países la quieren. 12 países, como mencioné, ya han autorizado su uso y Hungría y México están en ese camino. Estos empezarían ya en enero, lo que resta del mes de enero. La vacuna fue creada a través del adenovirus humano del resfriado y se compone de 2 dosis y 2 vectores virales distintos. Tiene ciertas ventajas en precio y logística frente a Pfizer y Moderna, que son las competidoras directas. La Sputnik V cuesta menos de $20 las 2 dosis. O sea, imagínense que tendríamos, el gobierno mexicano pagaría con nuestros impuestos, obviamente, pero pagaríamos $20 a lo mucho, pero en realidad es un poco menos, por las 2 dosis. Mientras que a Pfizer y a Moderna se les tendría que pagar entre 14 y $18 por cada dosis. Estaríamos hablando entonces que costaría entre 28 y $36, ¿no? De Pfizer y de Moderna. Ahora, el empresario, el Coyote de Veracruz, y no es cantante de banda, el Coyote de Veracruz, el empresario Alejandro, que fue panista de México Libre, que había prometido que compró 2 millones de vacunas Sputnik y que ya lo desmintió el gobierno ruso, sale a decir bien chistoso que él les va a vender a $30. Pues finalmente es empresario, ¿no? Bueno, la verdad es que me parece que es un fraude, pero dentro de poco se va a saber. Por la escasez, las vacunas estadounidenses son más inaccesibles a países con menos capacidad negociadora. ¿Esto qué significa? Que los estadounidenses siempre negocian desde la ventaja. Y esto que hizo Pfizer de ya tener un acuerdo con México y de pronto cambiarle la cantidad, la frecuencia, disminuir la cantidad de vacunas, es una mentada. Les digo que por eso Italia ya le demandó y México, antes de meterse en problemas legales, mejor se va directamente con la competencia para no perder el ritmo y que no se reduzca la dinámica y la frecuencia del calendario de vacunación. Este panorama, esto que ustedes ven aquí, es a grandes rasgos el movimiento o lo que significa el movimiento de vacunación. Miren, el Fondo Ruso de Inversión Directa ha financiado la investigación y se ocupa de la comercialización de la vacuna. Este es el mismo fondo ruso que descubrió al farsante empresario Coyote de Veracruz de que con ellos no había contratado nada. Y bueno, estos mismos, el Fondo Ruso de Inversión Directa, a quien Putin ha alentado y le ha dado su respaldo para negociar con México las 24 millones de dosis, bueno, ya ha logrado también preacuerdos de venta con Bolivia, con Paraguay y con Brasil. Y este mapa que ustedes ven en pantalla, en términos de geopolítica, es cómo más o menos van de avanzados los países en América Latina con el tema de la vacuna. Los que están en color rojo ya comenzaron su vacunación. Al ladito vamos a ver que, por ejemplo, México ha empezado con Pfizer y con BioNTech, Costa Rica con Pfizer y BioNTech, Chile igual con Pfizer y BioNTech, pero Argentina empezó con Sputnik. Por eso Hugo López-Gatell viajó a Argentina
para el tema de AstraZeneca y para el tema también de la vacuna Sputnik. Los que están en color rosa tienen acuerdos y planes de vacunación, pero aún no han comenzado. Y los que están en azul ya tienen fecha para empezar la vacunación, en este caso Ecuador y Colombia. Los que están en color amarillo no tienen plan de vacunación, en este caso Nicaragua, y los de color gris, las Guyanas, pues no tienen información, son como más misteriosas.